Voy a proceder a grabar. Bien. Estamos revisando el currículo de del nivel preparatoria, analizando el currículo, y nos habíamos quedado miren ustedes aquí, déjenme ubicarles. En el currículo consta, déjenme ampliarles un poquito ahí, la caracterización o las características, hablemos así, de los ejes y ámbitos de desarrollo y aprendizaje. En este nivel hay un eje de desarrollo personal y social, un eje de descubrimiento del medio natural y cultural, un eje de expresión y comunicación. Después, aparte de los ejes, se encuentran los ámbitos, que son identidad y autonomía, convivencia, descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural, relaciones lógico-matemáticas, es todo el currículum del nivel, ¿no? Comprensión oral y escrita, comprensión y expresión artística, expresión corporal. Aquí está lo que concierne con el área de educación física. Aquí determina esta expresión, y nos vamos a quedar analizando un momento esto. Dice que en este currículo se propone generar oportunidades de aprendizaje para que los niños vivencien diferentes experiencias motrices. Vivencien diferentes experiencias motrices. Vivan, apliquen en definitiva, ejecuten. Motrices expresivas y creativas. A partir de que los niños reconozcan cuáles son sus fortalezas y sus debilidades de movimiento e interacción en relación con el contexto natural y social que los rodea, es decir, el contexto, el ámbito donde los niños se desarrollan o se desenvuelven. Asimismo, dice que en esta expresión los niños deben reconocer, estamos ahora analizando los niveles de objetivos, ¿no? Conocer, comprender, aplicar. Reconocer iría en el aspecto del objetivo del nivel comprender. Comprender durante su participación en diversas actividades y tareas corporales la necesidad y la importancia de construir y poner en práctica hábitos de salud y seguridad. Miren, entonces la educación física no es solamente desarrollar el cuerpo, sino que ese desarrollo de su cuerpo a través de los ejercicios o de la actividad física, en definitiva, englobando a lo que es la educación física, los deportes y la recreación, construyan y practiquen hábitos de salud. Miren, lo que yo les decía, el 90% de las actividades físicas está
alineado o enfocado a la salud y seguridad. Recuerdan que les había indicado que en estos ejercicios, especialmente con niños jóvenes, el asunto de la seguridad es muy importante porque los niños, como habitualmente conocemos, son muy inquietos y ellos tienen que irse dando su propia seguridad. ¿Enfocados o orientados hacia dónde? Al cuidado de sí mismo, de sus compañeros, de sus pares y de su entorno. Miren cómo este enfoque teórico del currículo en este nivel, y así es, tienen todos los otros niveles, ¿no? Por supuesto, todos los otros niveles tienen este enfoque. De igual manera, determina en la expresión corporal que es necesario garantizar y facilitar a los estudiantes espacios de aprendizaje, ¿sí? Para eso están las canchas deportivas, etcétera, etcétera. Para que dichos estudiantes vayan construyendo la propia confianza en ellos, en las demás personas, y les permita expresar y comunicar sus ideas, sus acuerdos y desacuerdos. Recuerdan que cuando hablábamos de la evaluación, es necesario también hacer un focus group que se llama, ¿no? Reunión con los estudiantes para que puedan ir expresando sus ideas, sus contextos de cómo van desarrollando la actividad, la educación física en este caso. Y asimismo, determina esta expresión que los estudiantes tengan conocimientos de reconocer y respetar la diversidad cultural que les rodea. Con esto de la interculturalidad, de la multiculturalidad. Entonces, los contenidos en este ámbito aportan al logro de los objetivos del área de educación física. Entonces, vean ustedes que este eje de la expresión corporal es sustancial en el ámbito de ustedes. Luego hablan de la lengua extranjera. Vamos a los objetivos del currículo integrador. Para cada ámbito, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del currículo integrador? Aquí tenemos para identidad y autonomía, para convivencia, para el descubrimiento y comprensión del medio natural y cultural, para las relaciones lógico-matemáticas, los objetivos, para la comprensión oral y escrita, para la comprensión y expresión artística. Miren, veamos para la expresión corporal. Participar en prácticas corporales, juegos, danzas, bailes, mímicas, entre otras, de manera espontánea, segura y placentera, tanto individual como en conjunto con los otros estudiantes. Ese es un objetivo de la expresión corporal. Otro objetivo es reconocer en todas las dimensiones, motriz, emocional, conceptual, las posibilidades de participación en prácticas corporales, individuales y con otras personas, con el grupo. O sea, participar en todas estas prácticas. Percibir su corporeidad, es decir, reconocer su desarrollo corporal. Los niños tienen que ir comprendiendo que estas actividades prácticas a través de un proceso lúdico va a ir fortaleciendo y desarrollando su cuerpo con los ejercicios o las actividades físicas que desarrollen. Y que ellos vayan tomando conciencia de su propio cuerpo y la necesidad de cuidarlo. Ojos, recuerdan que ustedes, con ustedes conversamos del asunto este de la educación sexual, ¿no es cierto? Los niños tienen que ir percibiendo y comprendiendo que su cuerpo es de ellos, de nadie más. Y cuál es la necesidad desde pequeños que vayan cuidando su cuerpo, ¿no? Y no
suceda lo que hemos visto en algunos casos de abusos sexuales y ya los niños tienen que desde esa edad ir, y la educación física a través de este eje de la expresión corporal, ese es el paradigma o el enfoque, ¿no? De igual manera, reconocer sus posibilidades de acción durante su participación en diferentes prácticas corporales individuales. O sea, con sus fortalezas que tienen, ¿no? Y el desarrollo de esas fortalezas. Identificar los sentidos y significados que tienen diferentes prácticas corporales en su entorno familiar y escolar. Siempre la educación física con este ámbito del eje de la expresión corporal tiene que ir desarrollando esa capacidad en los niños para que estas prácticas corporales tengan sentido y significado y que eso les permita darse cuenta de la utilidad que tienen para su entorno familiar, con sus familias. Muchas veces los padres queremos ponerles a nuestros hijos en escuelas de fútbol, en básquet, en natación, en box, y cuando el niño a lo mejor no ha desarrollado bien su proceso corporal, de construcción corporal, ya los padres le estamos indilgando, le estamos dando juicios de valor, que no sabes hacer esto, que eh, no tienes las capacidades físicas, y a veces pasa eso, ¿no? Es porque lamentablemente los profesores de educación física solo se dedican a hacer ejercicios, a correr o a trotar en la cancha, pero no va más allá de ejercicios, no va más allá de conversar, de darles otros conocimientos, otras experiencias, inclusive para que los niños vayan comprendiendo el desarrollo corporal y que eso impacte en sus familias, ¿no? Pero usted ve a un chico, siempre los niños son muy abiertos, son muy juguetones y, y los padres le ven y ya quieren ponerle en las escuelas de fútbol por sus habilidades y quieren explotarle lo que más pueda porque a la final tenemos a veces los mayores ciertos paradigmas de que nuestro hijo tiene que ser futbolista, futbolista y futbolista, pero no vemos que también hay otros aspectos corporales que deben ser considerados para el desarrollo completo del niño, ¿no? En todo sentido. Por eso ustedes ya estudiaron psicología. Y en psicología deportiva deben haber hablado y conversado de toda la caracterización y cómo el niño tiene que ir formándose para que pueda tener mayor confianza. ¿Alguna pregunta sobre esto, por favor? ¿Alguna reflexión, alguna pregunta que tenga? ¿Y por qué me enfoco en los niños? ¿Por qué tomé este nivel? Porque desde ahí, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, inicia el desarrollo de las nuevas generaciones. Desde la escuela, que muchas veces no lo tomamos mayor importancia. Entonces, es menester analizar profundamente esto para que ustedes eh, se den cuenta de cómo la educación desde los niños es la solución. Todo mundo cuando habla, conversa, da conferencias, hace estudios, dice que la educación es la salvación del desarrollo social, económico, político.
pero solo se dice, pero no se actúa. Y por otra parte, no se actúa y solo se manifiesta porque lamentablemente no se conoce, ¿no? No se conoce que desde la niñez inicia la formación de las nuevas generaciones. Eh, Generaciones con mayores conocimientos, mayor preparación, mayores ideales, mayores metas, diferentes de la que nosotros tenemos y que definitivamente la responsabilidad recae en la docencia, recae en el profesorado, recae en los entrenadores. Y para eso es la pedagogía y didáctica deportiva, para comprender esto. Lamentablemente, muchos profesionales no comprenden esto, que definitivamente aquel profesional de cualquier ámbito, ¿no? De especialidad que tengan y se vayan a insertar en la educación, en cualquier nivel que sea este, deben tener conocimiento de pedagogía y didáctica. Y ahí les comento yo una anécdota. eh, Cuando fui rector de la ESPE, todos los profesores se impuso que deben tener un diplomado en docencia universitaria. Y claro, los profesores se molestaban, que no sé cuánto, pero fue algo sustancial porque con el respeto que se merecen ingenieros, doctores, una cosa es la especialidad, pero otra cosa es ser profesor, otra cosa es ser docente. El entrenador debe tener capacitación y conocimientos de pedagogía, de didáctica, para comprender esto que estamos hablando. Eso es sustancial. Pues vean ustedes la importancia. Bien, luego está ya la matriz de destrezas con criterios de desempeño. Igual, está en el ámbito de la identidad de autonomía. Vamos a pasar, ahí está convivencia, descubrimiento y comprensión. Vamos a pasar a la expresión corporal para ir identificando cómo están desarrollando, cómo está desarrollado las destrezas con criterios de desempeño. Expresión artística. Aquí está. Miren. ¿Recuerdan el código? Aquí está codificado, ¿no? Educación física. Dice, reconocer estados de ánimo, sensaciones y emociones, como la alegría, la tristeza, el aburrimiento, el enojo, el frío, el calor, entre otros, para crear, expresar y comunicar mensajes corporales, gestuales, convencionales y o espontáneos. Mira, este es un destreza con criterios de desempeño. Otro, usar gestos convencionales o espontáneos, habilidades motrices básicas, posturas, ritmos y tipos de movimientos, sean estos lentos, rápidos, continuos, discontinuos, fuertes, suaves, entre otros, como recurso expresivo para comunicar los mensajes producidos. Es otro criterio con desempeño. Estar dispuestos o tener a disposición para interpretar mensajes corporales producidos por otros, respetando las diferentes formas en que se expresa. Mire.
¿Qué más tenemos? Cuidar de sí y de los otros cuando participa en prácticas corporales expresivo-comunicativas. Esto se traduce en seguridad. Los niños ya desde su nivel tienen que apropiarse de que todo tiene que estar fundamentado en la seguridad. Caminar bien, correr bien, trotar bien. Para eso tiene que percibir con sus ojos bien, ver bien, etcétera, etcétera. La seguridad es sustancial en estos aspectos. Bien. Luego, aquí en esta matriz está los criterios de evaluación del currículo. ¿Sí? Les dice el criterio de evaluación y aquí están las destrezas con criterios de desempeño a evaluar. Aquí está del área de ciencias sociales. Vamos a irnos más adelante para ver la de la educación física. Ciencias sociales. Ciencias sociales. Ciencias naturales. Ciencias naturales. Matemáticas, el área de matemáticas. Dice, lengua y literatura. Aquí están todas las áreas, ¿no? Expresión cultural y artística, otra área. Y aquí está educación física. Miren. ¿Cuál es el criterio de desempeño, perdón, el criterio de evaluación en este nivel? Construye y comunica mensajes expresivos, tanto convencionales o espontáneos, utilizando gestos, ritmos, posturas, tipos de movimiento. Aquí hay una orientación metodológica para evaluar el criterio. Aquí dice que este criterio de evaluación está considerando saberes que se construyen en la realización y participación de prácticas corporales expresivo-comunicativas. Entre ellas, dice, el niño y la niña expresan diferentes estados de ánimo y los comunican mediante el lenguaje corporal, cuando está triste, cuando está alegre, ¿sí? Cuando está un poco sin querer trabajar. Y aquí estos son los objetivos generales del área de educación física. Participar con autonomía en diferentes prácticas corporales, disponiendo de conocimientos, tanto corporales, tanto conceptuales, tanto emocionales, tanto motrices, que le permita desarrollarlo de manera saludable, segura y placentera a lo largo de la vida. O sea, aquí es donde los niños tienen que aprender que la educación física específico en este nivel, pero más específicamente que la actividad física tiene que desarrollarlo a lo largo de la vida. Dice que también otro objetivo general del área, acordar y consensuar con otros para compartir prácticas corporales, los juegos. Indudablemente reconociendo y respetando las diferencias que existan tanto de manera individual como grupal.
y cultural, por supuesto, ¿no? La otra dice participar de manera segura, placentera y saludable y sustentable las prácticas corporales en diferentes contextos y ambientes, asegurando respeto y participación. Vean ustedes las destrezas con criterios de desempeño a ser evaluadas. Hay que evaluar si es que el niño o la niña puede reconocer su estado de ánimo. Por ejemplo, Flores Wendy. ¿Está Flores Wendy? No. Sí, profe, se Ah, me ya, activó el micrófono. ya. Usted hoy día está triste, alegre, acongojada. ¿Qué está usted este día? O sea, normal, alegre. Alegre, ya, muy bien. Señorita Sani Lisbeth, ¿cómo se levantó hoy día? Bien, alegre. Alegre, ya. Sí. Señor Guillén Nicolai. ¿Y usted Sí, cómo profe, se le... yo sí me levanté también así bien, la verdad. Sí, Solo que por ahí medio ha pasado un par de cosas. claro, Pero bien, imagínense, nosotros nos levantamos, a veces se dicen, no vulgarmente se habla, ya me levanté con el pie izquierdo. Entonces ya algo está pasando. Entonces todo el día paso mal, paso enojado, paso sin ganas de hacer nada. Imagínense en los niños. Los niños, cuando ustedes, los que tengan hijos, los niños siempre se levantan alegres. Yo le he visto a mi nieto, se levanta de mañana, pero sonreído, alegre. Ellos viven otro mundo del juego, o como les decía, ahora mi nieto está en el, en el proceso del por qué, el por qué y por qué y por qué. Le llevé a McDonald's y me fue, ¿y por qué? Le decía, es por esto. ¿Y por qué esto? O sea, le van desmenuzando el porqué de los porqué de cada cosa y uno tiene que estar en la capacidad de responderle, porque el niño, no, a muchos dicen, no, no, no molestes. No es así, los niños necesitan respuestas. Miren, nosotros ya en una edad adulta nos sentimos con diferentes ánimos y eso hay que transmitir al niño. El niño necesita, desde mi perspectiva y mi experiencia muy particular, necesitan más respuestas y orientaciones, porque depende de lo que nosotros le digamos o lo que nosotros le enseñemos, ¿no es cierto? Ellos aprenden. Y si nosotros le enseñamos mañas, ellos aprenden las mañas. Si nosotros le enseñamos a mentir, los niños mienten. Si nosotros le enseñamos a falsear, los niños aprenden. Miren el mundo, poniendo aquí un ejemplo, miren el mundo donde se encuentran estos niños que son hijos de delincuentes. Los niños aprenden a delinquir, aprenden ese mundo. Y hoy vemos en las noticias cómo ahora vemos niños o jóvenes, no niños jóvenes, que están en este asunto de los asaltos, de los robos, es porque ellos tuvieron un proceso de aprendizaje sesgado y aprendieron a robar. Y para ellos el robar es su paradigma de hacer bien. Lo bueno para ellos es robar. Entonces van a necesitar
un rompimiento de paradigmas, de pensamientos profundo. A lo mejor esos niños no tuvieron chance de educarse, o si se educan con un paradigma del mal, porque para ellos es bien. Y claro, para nosotros, para la sociedad es mal, pues. Entonces, es sustancial que el niño, cuando sea evaluada, reconozcan su estado de ánimo. Y el estado de ánimo, las sensaciones y las emociones de los niños está concomitantemente articulado al proceso de enseñanza-aprendizaje que le demos. Entonces aquí hay que evaluar si reconoce su estado de ánimo, aquí hay que evaluar si usa gestos convencionales o espontáneos, habilidades motrices básicas, posturas, ritmos y tipos de movimientos. Aquí hay que evaluar si el niño o la niña están dispuestos para interpretar mensajes corporales producidos por otros. Yo les digo, hay que hacer ese ejercicio y hay que ver si el niño responde a esos gestos que yo le hago. Entonces, este es el currículo y claro, hay más explicaciones que ya eso es el trabajo que ustedes van a desarrollar como proceso de investigación bibliográfica para desarrollar el ensayo, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, ustedes tienen ya levantado en la plataforma, en el tema 3, tienen ya levantado toda la bibliografía, ya que ustedes como grupo van a seleccionar el nivel donde quieren trabajar, porque eso más, muchos de nosotros, o a muchos de nosotros no nos gusta trabajar con niños, o a muchos de nosotros sí nos gusta trabajar con niños. Y el profesor de educación física, como yo les decía, hoy ya no solamente licenciados, sino los tecnólogos pueden trabajar como profesores de educación física, como lo están haciendo algunas o algunos compañeros de ustedes. Definitivamente deben tener un contexto de conocimiento y de preparación que algún rato les va a tocar trabajar con niños. Y para trabajar con niños es sumamente complejo, porque primero le debe gustar. Y a veces nosotros como profesores no tenemos mucha paciencia, entonces no estoy apto para trabajar con niños o con jóvenes. Pero nos guste o no, si yo quiero ser profesor de educación física o aquellos entrenadores que están trabajando con las escuelas de fútbol deben trabajan con niños y jóvenes. Y miren todo el contexto que deben conocer. Primero, deben comprender. Segundo, deben aplicar. Tercero, qué complejo que es. Por eso yo decía que la profesión de ser docente o de ser profesor implica muchas competencias que debe tener el profesor, el docente, muchas competencias para comprender a los estudiantes, ¿no? Porque estamos formando, no estamos seleccionando. En este caso de nosotros, el Instituto Tecnológico Pichincha, del Honorable Consejo Fiscal de Pichincha, está formando, estamos formando futuros tecnólogos. Y yo, en mi caso muy particular de la pedagogía y didáctica deportiva, yo estoy formando futuros profesores de educación física en el contexto de la educación media que llamábamos antes, ¿no? Del Ministerio de Educación, con sus diferentes niveles, educación general básica y bachillerato general unificado. Y para ello tengo que preparar. Y esta materia
con estas horas les permite enfocar cómo prepararse para ser profesores de educación física, por un lado. Y por otro lado también aquellos que están de entrenadores de escuelas de fútbol, de escuelas de básquet, natación, tengan herramientas que puedan ser aplicadas en su contexto del entrenamiento. Y sin tratar de minimizar ni ser peyorativo, pero se debe entender, y yo durante esta asignatura lo estoy desarrollando, siempre que la actividad física, el enfoque sustancial en este siglo es hacia la salud. Primero. Segundo, que a través de la actividad física se pueda mantener un paradigma de que hacer actividad física mejora la calidad de vida. Hoy vemos, alguien me decía que en esto de la pandemia, muchos se contagiaron y muchos murieron. Y aquellos que mantenían un estado físico adecuado, a su edad, por supuesto, salió adelante. En cambio, hay mucha gente que falleció, que no tenía mucha actividad física, que tenía sobrepeso, murió. Indudablemente que aquí cada uno de nosotros tiene su organismo y nuestros organismos responden a estas enfermedades de diferente naturaleza. Hoy mismo estamos viendo que el asunto de las vacunas salvan. Al menos no se muere hoy con las 2 vacunas. Pero hay otra corriente que, ¿por qué? ¿Por qué tienen que obligarme a vacunar? Entonces muérase. Y han sacado algunos memes también, ¿no?, sobre eso. Pero yo confío en la vacuna, ¿no? Yo tengo mis 2 vacunas y el 24 de enero me pongo la tercera vacuna. Pero hay ahora con esta nueva ola que dicen que hoy se está viendo el impacto de las congregaciones que se han hecho en diciembre. Todavía falta los efectos y el impacto de las congregaciones del fin de año. Súper difícil. Y para ello, actividad física. Actividad física. En este caso específico, hoy día parece que el COE nacional ya determina cómo va avanzando esto de los contagios y en este caso verá la posibilidad de mantener la educación virtual o si regresan a clases, pero ya los padres con esto, muchos se están vacunando y ya los padres de familia tenemos miedo a mandarles a los hijos ya a una educación presencial. No se sabe si el otro niño, si sus padres hicieron semejante farra en el fin de año, qué sé yo. Entonces es bien delicado, bien delicado. Y esto está en el entorno de la salud, que es lo primordial. Desde la perspectiva que yo particularmente manejo en esta materia, pedagogía didáctica y deportiva, la actividad física es por salud. Y hoy en día, nos guste o no, es lo que está primando, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan, alguna reflexión, por favor? ¿Alguien? A ver, escuchemos a Jordi Cueva.
Sí, profe. ¿Qué piensa? ¿Cuál es su reflexión? Discúlpeme, profe, pero ahorita estaba arreglando la casa. Solamente la escuché por el teléfono. O sea, no escuchó nada. De lo último, no. Paucar Diego. Paucar Diego. No está. Alexandra Arroyo. Dígame, profe. ¿Cuál es su reflexión sobre esto que acabo de manifestar? Lo que usted decía es de este tema de que con mayor temor por el regreso a clases de los niños. Por ejemplo, en mi caso, sí, yo me acuerdo en diciembre nos pidieron la autorización y yo firmé la autorización para el retorno a clases porque pensaba que ya era necesario. ¿Ya? Los ¿Y niños ahora? vivan esa etapa en el que se divierten, en el que comparten con sus amiguitos. Pero ahora, en cambio, ya tengo nuevamente temor. Entonces, claro, la Ujú. educación no es la misma que los mismos Claro profesores que de sí. mi hija. No es la misma, pero no tenemos de otra porque, ¿Y, por y ejemplo, en mi cómo familia, compensar eso? ¿Cómo compensar eso? no sé, yo creo que la tecnología también ayudaría un poco más a que sean más activas las clases. Yo creo que eso puede ayudar bastante Pero en para casa, no, pero en casa, ¿usted cómo compensa eso? La falta de. la falta de los profesores. Es difícil, yo no puedo compensar eso, profe, o sea, no se puede. Yo no puedo compensar eso. Pero si usted recibió pedagogía, psicología deportivas, ¿no? Sí. ¿Qué dice ahí? ¿Qué recuerda de la psicología deportiva? De estas edades de los niños especialmente, ¿qué? O sea, bueno, yo lo que he hecho es con mi hija, por ejemplo, salgo a caminar en lo que respecta a la educación física, ¿no? Ajá. Hago caminar, salimos al parque, ¿Cuántos años tiene su niña? 10 años ya va a cumplir, Ah, ya. a que se haga bici, a que se haga patines, y Correcto, cuando vemos a la gente, o sea, nos alejamos, pero trato de que ella esté en deportes que son solos, más no grupales. correcto. Sí, como usted dice, es bien complicado ya en la realidad, ¿no? Eh, es sumamente difícil, pero como padres tenemos que tratar de compensar, porque si nos ponemos a analizar, chuta, qué difícil que debe de tener más de esto, más de este otro, realmente no hay tiempo para poder analizar más allá de lo que sabemos, pero en todo caso hay que compensar. Nosotros mismos necesitamos compensarnos porque hay que caminar, hay que subir gradas, así sea en la misma, pero toca compensar, toca compensar. Sí, muy difícil el tema, pero hay que afrontarlo, pues si no, ¿cómo podemos salir adelante? Nora Pérez, por favor. Dígame, Lice. ¿Cuál es su análisis? Creo que sí, ahora estamos en un tiempo muy difícil porque por la nueva variante y todo. Y creo que lo que mejor debemos hacer ahorita es cuidarnos y tratar de ayudar a las demás personas para que no haya otra vez un rebrote. Eh, ¿Usted, usted tiene hijos, hijas? No, Lice. Usted es soltera, ya. Señor Andrade Víctor.
Dígame. Licen, ¿me escucha? Claro que sí. Bueno, en primer lugar, buenos días. Licen, una consulta. Bueno, con lo que usted también está comentando, eso del retorno. Bueno, con eso de la tercera dosis que se viene, igual va a seguir con la misma perspectiva del retorno a clases, o se va a seguir influyendo con lo de las nuevas variantes. A ver. Por ejemplo, hablan de una nueva cepa que ha aparecido en Israel, Prolipola, no sé cómo se llama, que se une la gripe con el COVID. Entonces, aparece esta nueva variante y necesita ser estudiada por los científicos, por los médicos. ¿Cómo es su comportamiento? Hay que hacer un trabajo de investigación para ver cómo va su comportamiento, cuáles son los efectos, y etcétera, etcétera, a ver si las vacunas, las 2 dosis aguantan, hay que hacer una tercera y hablan de una cuarta dosis. En Francia dice que ya han detectado otra variante, no sé cómo se llama. Y esta variante puede producir 45 variantes más, pero por ello, de lo que yo he leído y he comprendido, es por ello que la vacuna, primero, las vacunas lo que hacen es detener a este virus para que no le mate. Si usted con las vacunas no muere. Claro que se puede contagiar, se afecta, le puede dar ciertos síntomas, pero no se muere, le salvan. La tercera vacuna les refuerza para que venga otra variante y le detenga y el impacto sea mínimo. Y viene otra cuarta dosis, ya hablan de pastillas, la Pfizer, por ejemplo, que ya, por ejemplo, cuando usted tiene una gripe, es un virus. Usted tiene una gripe, toma ciertos medicamentos, hace un proceso de unos 10, 15 días y se sana. Así va a llegar a ser el COVID. Pero hay que vacunarse. Entonces, de acuerdo, o sea, no se puede decir, ya nos vacunamos la tercera y todos a clases y viva la fiesta. No es así. Hay que ir adaptándose en función de los estudios, de los contagios, de las muertes. Hoy, por ejemplo, ya en Guayaquil decidieron cerrar, en el municipio, por ejemplo, ya no se puede pagar por ventanilla, cerraron por el avance de los contagios. Ya subió de 2 a 3 muertes diarias. Entonces tienen que ir monitoreando los expertos del sistema de salud, el COE nacional, para ir tomando las decisiones correspondientes. Por ejemplo, en Ambato, en el 31, esa fiesta donde ven a unos chicos encima de un carro saltando, nadie les pudo contener. Ahora, nosotros, ¿qué decimos en nuestro pensamiento? Ojalá se contagien estos muchachos para que aprendan siquiera con la enfermedad a que tienen que ser responsables. Entonces, sobre esto hay muchas variables, ¿no? Muchas cosas que hay que ir analizando los diferentes sistemas de salud, de educación, COE nacional, para ir tomando decisiones. En este caso, el instituto continúa con el asunto de las clases virtuales. Hoy tienen que ir viendo cómo van a hacer la parte práctica. Yo he escuchado eso ya en los profesionales del instituto, pero hay que ir tomando decisiones muy, muy responsables. Y sobre todo la salud, ¿no? La salud de los que está en juego. Señor Vergara David. Bueno, Licen, sí, me oye. Dígame. Bueno, Licen, yo en esto, yo tengo algunos amigos y primos que son médicos. Entonces, recientemente me puse a conversar porque ellos, como le digo, están en primera línea, son los primeros que saben esto de lo que pasa en hospitales y todo.
Entonces, ellos ya son médicos ya graduados y todos, y están trabajando en el hospital. Lo que me dicen, sí, existe un aumento a causa, como usted dice, de las festividades que fue fiestas de Quito, Año Nuevo, Navidad, etcétera. Pero al mismo tiempo, ellos me sabían decir que a veces la gente también es, o sea, no exagerada, si sea exagerada o que digamos, en este caso, digamos, en lo que es el mes de diciembre, siempre ha existido un repunte de lo que son los casos de gripa, resfriados, etcétera. Entonces, lo que ellos me sabían decir es que a veces va gente que necesariamente no tiene COVID y que va exagerando solo por síntomas de gripe normal. Ujú. Entonces, eso es lo que pasa, por eso es que los hospitales se revientan, porque hay gente necia que a veces no tiene COVID y hace todo lo posible para decir, sí, tengo COVID, y son síntomas de un resfriado. Entonces, se atiende a gente que no necesariamente no la tiene. Entonces, Ajá. es más o menos hay gente así, me saben decir mis amigos así, primos, que saber gente que cree que tiene COVID y ya les dan la prueba y después, si no, es que sí tengo, me siento mal y no sé qué, pero solo son síntomas de gripe. Ajá. Ya. ¿Y cuál es su conceptualización de esto de las clases? O sea, en constitución con lo que es las clases, yo creo que... mm, yo le estaba solo informando a este profe, ya no. Así que, según las clases, yo digo que sigan, está bien, porque la verdad los niños no aprenden, no. Ah, o No. sea, que exista presencial. Sí, yo realmente sigo, porque no aprenden nada, es muy difícil aprender virtualmente. Ajá. Ajá. Ya, ¿alguien más levantó la mano? ¿Quién más estaba? Por favor. Sí, señor Andrade. Profe, otra consulta. Con respecto a lo que, bueno, con esto de las clases presenciales y toda la cosa, perdón, de las clases en línea, ¿a qué atribuye o a qué refiere cuando ya sea un niño o una persona no atiende como debería o no tiene ese privilegio de concretar las ideas de aprendizaje? ¿Por qué depende? Ya sea uno por la metodología del licenciado, la manera de enseñar, o por ya la capacidad del chico que en pocas dosis vulgarmente no le da la gana. ¿En qué nivel dice usted? Perdón, ¿En qué nivel dice usted? ¿En qué nivel está ya hablando? sea general básica o bachillerato, o sea, dependiendo, porque siempre va a haber de todas las personas que dicen que no aprenden, que, o sea, siempre salen con las mismas excusas. A ver, es que para ello se requiere conocer psicológicamente cuál es el comportamiento de los grupos etarios. El niño aprende jugando. Discúlpenme, les voy a... Verán, voy a presentarles, denme un segundito, ya. Recuerdan que yo estoy pendiente de subir, ya les voy a subir esto a la plataforma. ¿Recuerdan ustedes que conversamos en algún momento sobre los grupos de edades para la actividad física, deportiva y recreación que fue elaborado en el instituto? Miren, aquí está la tabla de edades. Para la actividad física, deportiva y recreación. Voy a hablar primero de eso y luego hablo el resto. Los niños de 4 a 8 años tienen que fortalecer sus habilidades motrices básicas, que es el caminar sustancialmente, no hay otros ejercicios, pero caminar, correr, saltar y lanzar. Y es donde los niños ya van iniciando su ámbito deportivo. Pero para ello, el profesor no solamente tiene que tenerles jugando fútbol, tiene que hacerles jugar básquet. Si hay la posibilidad, el asunto de la natación, el asunto de ya ir conociendo qué es el atletismo,
los 100 metros, los 4x100, la bala, las pesas. Ya, o sea, ahí inicia el estudiante, el niño, a reconocer los deportes y que ya vaya él de acuerdo a sus capacidades físicas, motrices, qué deporte va a practicar. Pero también les puse, y está así en la matriz, cuáles son los valores que se debe fortalecer durante estas habilidades motrices básicas de iniciación deportiva. Ahí hay que fortalecer que ellos comprendan su desarrollo corporal, su desarrollo orgánico, cómo tiene que, de 4 a 8, qué tiene que fortalecer las piernas, los bracitos, qué sé yo. Tiene que fortalecer el sistema de aprendizaje, cómo él va a ir aprendiendo durante todo a lo largo de la vida en sus diferentes grupos etarios. Tiene que él fortalecer su expresión corporal, su expresión artística. Tiene que él también entender cómo debe manejar su autonomía y su autoestima. Entonces, en el caso de la actividad física, esto hay que hacer. Y eso el profesor de educación física tiene que ir desarrollando a sus estudiantes. Ahora, y aquí hay el currículo, pues, lo que acabamos de analizar. Aquí está el currículo. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo tiene que desarrollar las destrezas con criterios de desempeño? ¿Cómo que tiene que evaluar los criterios con cómo tiene que evaluar las destrezas con criterios de desempeño? ¿Cuáles son los otros temas de conocimiento que tienen que estar en el contexto del entrenamiento? El asunto ambiental, la educación sexual, etcétera, etcétera. Los profesores de las otras áreas, igual, ellos deben conocer profundamente desde la psicología del niño, estoy hablando de 4 a 8 años, desde la psicología del niño saber el niño cómo aprende, en contexto general, pero también tiene que ir diagnosticando para evaluar cómo le gusta aprender a los niños. Por ejemplo, a mí me gusta aprender haciendo. Yo, por ejemplo, cuando tengo clases y era alumno, a mí me gustaba escribir muchísimo. Porque yo aprendo escribiendo. Yo aprendo haciendo. Entonces, se tiene que ver en todo el contexto de los estudiantes sus características psicológicas, educativas estoy hablando, ¿no? Y en función de eso, adecuar los métodos y técnicas didácticas de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Es lo que tiene que hacer un profesor. Pero para ello, el profesor debe tener conocimientos de pedagogía y didáctica. Claro, si no, ¿cómo sé cuáles métodos y cuáles técnicas hay? Ustedes, por ejemplo, durante el proceso de formación de esta tecnología, ustedes recibieron algunas asignaturas y ahí les han de haber enseñado métodos y técnicas para caminar, para correr, para saltar, para lanzar. Esos métodos y técnicas, en el caso de la educación física que estoy hablando, tienen que aplicarla. Y claro, no es que el uno es menos inteligente que el otro. Tenemos la casi similar inteligencia, es simplemente cómo uno ha ido desarrollando su inteligencia. Yo vengo formándome y sigo especializándome y el conocimiento no termina. Para tener las bases de lo que yo estoy hablando, he tenido que aprender mucho, he tenido que
a desarrollar varios cursos, he tenido que desarrollar varios títulos para poder comprender y poder yo explicar, pues. Entonces, no es que, claro, le decimos el niño es vago, pero le decimos el niño es vago porque a lo mejor no tiene la autoestima para estudiar, o sea, hay que potenciar la autoestima. Pero ni en la casa le quieren elevar la autoestima, peor en el colegio, pues, y creen que el colegio tiene que hacer todo, y no es así. ¿Recuerdan que hablamos de la corresponsabilidad de los padres de familia? La educación es integral, no solamente es la educación formal, el colegio, la unidad educativa. También los padres de familia, acabamos de escuchar a la compañera, que ella sale con su hija a hacer lo que no se puede hacer por la virtualidad y por el problema este de la pandemia. Hay que hacer. No sé si les respondí. Entonces, este cuadrito ya les voy a subir, hoy mismo les subo a la plataforma para que tengan una base. Bien. Vamos a analizar sobre esta base de la estructura curricular en los diferentes niveles. Los ejes de aprendizaje en la educación física, como ya vimos. Entonces, recuerdan ustedes que ya conversamos, ya hablamos y vimos, este es el eje curricular integrador de la educación física. Desarrollar capacidades físicas y destrezas motrices, cognitivas y socioafectivas para mejorar la calidad de vida. Es decir, el currículo de la educación física en la educación general básica y bachillerato general unificado es que los estudiantes tengan la capacidad de desarrollar sus capacidades físicas, sus destrezas motrices, sus conocimientos, su parte social y afectiva para que tengan una mejor calidad de vida. Eso es el eje integrador de la educación física. En definitiva, de ahí partimos. Esto integra los dos aspectos indisolubles que siempre se ha venido manifestando, se ha venido motivando, la mente y el cuerpo. Mente sana, cuerpo sano. ¿Recuerdan ustedes ese famoso eslogan? Mente sana, cuerpo sano. Es lo que quiere el currículo. De este eje curricular integrador se desprenden dos ejes de aprendizaje. El uno es las habilidades motrices básicas y las habilidades motrices específicas. ¿Sí? Entonces, el primer eje es la habilidad motriz básica y en el segundo eje, las habilidades motrices específicas. Dígame, señor Andrade. Profe, una consulta en el segundo guión donde usted nos indica sobre las habilidades motrices básicas y, bueno, exacto, justo ahí. También comprendería lo que son los juegos tradicionales para tener una perspectiva de aprendizaje. Juegos tradicionales, ¿a qué se refiere? O sea, los juegos tradicionales, profe, como el Ya, salto ya, en claro. cuerda, esas. Sí, a ver, siempre está, a ver, nuevamente voy a contextualizarles. A ver, hablamos de la actividad física, ¿no? La actividad física como una parte integral, como un paraguas. La actividad física comprende la educación física, los deportes
y la recreación. Todos estos contextos, vamos a la educación física. La educación física son, la educación física es una disciplina, es un área, es un eje curricular donde al estudiante se les va a desarrollar las habilidades motrices básicas y las habilidades motrices específicas, pero para desarrollar las habilidades motrices básicas o para desarrollar las habilidades motrices específicas, tengo que hacerlo a través de ejercicios físicos, puedo desarrollarlo también a través de deportes y también puedo desarrollarlo a través de prácticas recreativas. Y en las prácticas recreativas hay un sinnúmero de ejercicios donde están los juegos tradicionales. ¿Sí? Entonces, en estas habilidades básicas y específicas, puede ingresar, claro que sí, e ingresa como actividad recreativa los juegos tradicionales. Sin problema. Gracias, dicen. Ya. Vamos. Ahora pasamos a los bloques curriculares. Los bloques curriculares consideran a todos aquellos movimientos con actividades físicas, expresivas, naturales, artísticas, educativas, deportivas, lúdicas y recreativas que permite el crecimiento y el desarrollo del cuerpo humano del niño o del joven. Tanto mental, estamos hablando de intelectual, como físico. Por ejemplo, vamos a hablar de los altos rendimientos. Ayer escuchaba en una radio que le preguntaban, que ahora están en ese lío del fútbol, estoy hablando, ¿no? Están en ese lío de la Liga Pro, que cuánto les van a dar por pasar los partidos en los canales, etcétera, etcétera. Pues alguien decía que por qué los equipos de fútbol no se convierten en sociedad anónima. Entonces él decía que no son sociedad anónima, son clubes de alto rendimiento. ¿Sí? Ya. Entonces, vemos los chicos que salen de las canteras de las escuelas de fútbol y llegan a ser profesionales que lamentablemente cometen ciertas imprudencias, y les voy a poner un caso, Gonzalo Plata, el último, cometen ciertas imprudencias por su inmadurez, por su falta de educación, mental. Mire, entonces ese chico, no creo que terminó ni la escuela, pero en la escuela se dedicó solo a patear, solo a jugar, tenía habilidades físicas propias y le sacaron, pero les faltó darles de esto. Por eso es la necesidad de que el estudiante desde la educación física, como el niño de los diferentes niveles, preparatorio, medio, superior, vaya teniendo esta formación, que es los conocimientos, las reflexiones. Porque muchos de ustedes, y decía yo sin tratar de ser peyorativo ni nada de las cosas, pero yo decía que muchos profesionales de la educación física solo se dedican y quieren dedicarse a detectar talentos, a ser directores técnicos del fútbol, a jugar campeonatos, pero no se dedican a esto, a la parte mental, pues, porque es la formación integral, pues. Pero vean ustedes, en cambio, y conozcamos otro caso del Ecuador, Jefferson Pérez. Jefferson Pérez, ustedes saben la historia de él, que vendía periódicos,
tenía una gran capacidad física para la marcha, pero también él se dedicó a estudiar y tiene su ingeniería, tiene su maestría y hoy que ya está retirado, y yo le he visto al chico sin esos desabruptos, sin esos problemas en su vida profesional de marchista, porque él sí se dedicó, o sus entrenadores se dedicaron también a formar en la parte mental. Ahora vamos al otro extremo. Tenemos deportistas de alto rendimiento en Europa. Usted no ve estas cosas. Sí, hay algunos esporádicos, pero no ve así estos problemas que tienen nuestros chicos futbolistas de alto rendimiento, que han pasado por procesos porque no tienen esta formación mental. Estoy hablando intelectual, estoy hablando de conocimientos. Entonces, miren, estos bloques curriculares va por ese enfoque, ¿no? Otro bloque curricular, movimientos naturales, cuando caminamos, cuando trotamos, cuando corremos. Juegos es otro bloque curricular. Hay también movimientos formativos, artísticos y expresivos. ¿Y dónde ustedes aprendieron todo esto? Ustedes aprendieron en las diferentes asignaturas que fueron recibiendo en esta formación y que tienen que recibir. Por ejemplo, una asignatura que tienen que recibir es juegos autóctonos, tradicionales y populares. Y ahí ustedes preguntarán, ¿y cuáles son los juegos tradicionales? Ah, señor Andrade, ¿cuáles son los juegos tradicionales que usted aprendió durante su formación escolar? A ver, dicen, yo aprendí a ver, ese del elástico, ¿cómo es ¿Cuál es los eso del elástico? ensancados? ¿Cuál es eso del elástico? Ah, no, perdón, me A equivoqué. ver, A ver, conocí los ensancados, bueno, eso que se pone de los costales, ensacados, el, palo el encebado. trompo, ¿Palo encebado aprendió o no aprendió? o sea, no recuerdo el No, nombre, dicen, pero sí, o tal vez creo que sí. las bolas. ¿Bolas jugó o no jugó Canicas, bolas? Las canicas. sí, claro, eso sí, Ya, jugó el yoyo. también, Jugó, ¿qué más? El trompo. eso también, el ¿No ve? trompo. Exacto. O sea, son juegos La gallinita tradicionales. ciega también cuenta, ¿no La dicen? rayuela, claro, todos esos juegos. Ah, entonces sí, dicen, todos se jugué, Pero dicen. ahora hay que preguntar a ustedes, los millennials, ¿qué aprendieron? Porque algunos millennials no saben jugar eso, o no jugarían, pero en todo caso, esos juegos tradicionales, nos guste o no, un poco nos permite identificar o fortalecer la identidad nacional. De nuestro contexto, ¿no? Nosotros estamos hablando los que estamos viviendo en Quito, los que nacieron en Quito, pero habrá otras personas que nacieron en San Lorenzo. Allá debe haber otros juegos tradicionales, pues. Unos nacieron en Ambato, en Píllaro, otros en La Tacunga. Ahí también debe haber juegos tradicionales. O sea, cada ámbito de juego tradicional tiene que irse destacando sobre la base del contexto donde se encuentra. Sí, dígame. Dicen, pero, bueno, no sé, no, eso depende. O sea, depende la región, ¿no? Porque, Sí, bueno, en este caso de acuerdo a la yo región, soy de la así es. costa, yo soy de Chone. Y en este caso, en Manavilla ya no me hacían esas cosas, sino yo vine acá a aprender a Quito. Allá me ¿Usted hacían solo fútbol. de qué edad salió usted ya? Allá salí de casi los 7 años, 8. Allá no aprendió ni a comer cocadas. O Solo el sea, no, o fútbol, solo el sea, pues fútbol.
Claro, ahí solo era fútbol y comienza a aprender a sembrar un poco, podría decirse así. Miren, Aprender como viveros. O sea, claro, viveros era como que un tradicional ahí. Algo así. miren, eh, Guayaquil pasa a alerta 3. Nivel de contagio 562 diarios confirmados, contagio. 5 muertes por día. 111 pacientes en cuidados intensivos. Hay escasez de pruebas de antígeno en el mercado. Miren, así está Guayaquil. Ya. Bien, sigamos. Y aquí están los juegos. Miren, esto está en el currículo por si acaso, ¿no? ¿Cómo tienen considerado juegos pequeños y juegos grandes? Vean los juegos pequeños. Esto ya ustedes ampliarán mucho más en la asignatura de juegos autóctonos, populares y tradicionales. Miren cómo tienen los populares tradicionales, las cogidas, los perros y venados, la rayuela, el elástico, aquí el elástico, el ratón y el gato, la cuchara y el huevo, los ensacados, yoyo, valero, la hula hula, director de orquesta, el diablo. Esos son nuevos, ¿no? Lo tienen como nuevos. Déjenme. Miren, estos son los nuevos, dice. Los tienen como nuevos. Y estos son los tradicionales. Juegos pequeños. Estos son los juegos pequeños. Estos. Veamos ahora los juegos grandes. Ida y vuelta, que es el tenis de mesa, tenis de campo, voleibol, badminton, squash, racquetball. Un juego grande, alcanzar goles de manos, tenis de mesa, tenis de campo, voleibol, badminton. Con los pies, fútbol, indoor, sala, fútbol 5. Objetos, polo, hockey, cricket. Cricket es un juego que se lo hace en India. Hockey también es un deporte talla nacional y el polo igual. Pero ¿quién juega polo? Los que están metidos en los caballos. Juegos grandes, juegos nacionales. Ecuavole y pelota nacional, Jenny. Mire, ese yo ni conozco, ese Jenny. Juegos grandes, ganar territorio. Fútbol americano, el rugby, el béisbol, el golf, el softball. El softball es un juego que lo desarrollan los ciegos, personas discapacitadas de vista. Miren, entonces, como ustedes pueden darse cuenta aquí, que ya existe un sinnúmero de juegos por el asunto de considerarlo en el nivel correspondiente, ¿no? Y el currículo también tiene el perfil de salida. Por ejemplo, hemos leído ya el perfil de salida del bachiller. Autonomía, innovación. Miren cuál es el perfil de salida del ciclo de educación general básica. Comprender y practicar los fundamentos de la educación física dentro del contexto escolarizado. He sacado aquí el perfil de salida que tiene que ver con el área de educación física. Comprender y practicar los fundamentos de la educación física. Estamos hablando de los dos objetivos, comprensión y aplicación. Valorar la educación física para fortalecer la defensa y conservación de la salud. Valorar ya es un objetivo del ser. ¿Se acuerdan del ser? Valores y principios. En función de su autoestima y uso racional del tiempo libre. Aquí está. Lo que hace la compañera Arroyo
es ocupar bien con su hija el tiempo libre. Entonces, valorar es un objetivo que tiene que ver con la parte de valores y principios. Otro, participar en la organización y desarrollo de actividades físicas, sean educativas, sean deportivas, sean recreativas. Aquí está. Estableciendo articulación o relación de colaboración y evitando las discriminaciones. Ahí está. Estos son los 3 objetivos del área, en el área de educación física, que los estudiantes o los niños y niñas del nivel de educación general básica deben ser capaces al final de eso. Y eso se lo va obteniendo nivel por nivel, ciclo por ciclo. Y también existen, sobre la base de ese perfil y de esos bloques curriculares, existe también los objetivos educativos del área. ¿Cuáles son los objetivos educativos del área de educación física? Conocer y comprender los fundamentos de las actividades físicas. Conocer, aquí están los niveles del objetivo de Benjamin Bloom. Conocer y comprender los fundamentos de las actividades físicas que les permita aplicar adecuadamente las habilidades motrices en la vida cotidiana. El saltar, el correr, el ciclear. Disfrutar, miren, disfrutar de la práctica de educación física. O sea, en el nivel de educación general básica, los estudiantes tienen que disfrutar, no estresarse. Hay algunos profesores de educación física medios bravos, les tienen a los pobres niños, pero asustados. Disfrutar. Entonces, en todos los niveles tiene que el profesor de educación física estar claro y tener en cuenta que los niños van a hacer educación física para disfrutar. Disfrutar la educación física, pero reconociendo y valorando su esquema corporal como medio de comunicación, que es su cuerpo. Usted está disfrutando la práctica, pero para fortalecer su desarrollo corporal. Y a través de eso comunicar ideas, sentimientos, emociones, a través de movimientos y expresiones corporales. Cuando el chico juega, cuando el chico se divierte, uno se ve si está feliz o no está feliz. Y lo demuestra porque hace bien el ejercicio. Yo me fui ayer aquí al parque a hacer la bailoterapia y pura mujeres, yo era el único hombre ahí. Y ver cómo las personas ya de edad, ¿no? Cómo disfrutan en la bailoterapia. Y se notaba en cómo ellas hacían bien los movimientos que dirigía un profesor. Entonces, eso contagia. Pero claro, fue 1 hora, casi me muero yo. Primera vez estoy hasta ahora dolorido de todo el cuerpo. Sí, en los mayores se nota cuando hacen bien los ejercicios, están disfrutando de esa actividad física, no se diga a los niños. Entonces, ese es el punto. Y el otro objetivo es que deben propender a la creación de hábitos alimenticios saludables. Ustedes han visto cuando estaba abierto las unidades educativas, afuera vendiendo los chupetes, los caramelos, la comida chatarra,
Entonces, a los niños también hay que hablarles en este ámbito de la educación física de los buenos hábitos alimenticios que deben tener. Porque eso es la salud. Y también que ellos, cuando tengan el tiempo libre, que son sábado y domingo, o las tardes especialmente, utilicen adecuadamente su tiempo libre en actividades que generen calidad de vida. Eso también hay que orientarles, pues. No sé si yo les comentaba a ustedes, yo pasé en Cuenca un año cuando fui rector de un colegio militar allá, como una unidad educativa. Ahí en Cuenca tienen la costumbre o la tradición de que sus niños salen del colegio y van, almuerzan, inmediatamente en la tarde ya van a una escuela de pintura, de danza, de natación, de fútbol, de básquet. Por eso es que, no sé si ustedes han escuchado, dicen que Cuenca tiene un buen nivel cultural. Es por esto. No sé de qué tiempo vino. Yo pasé un año con mis hijos y también tuve que ponerles en danza. Les puse en natación para que la tarde estén ocupadas. Y tienen una lógica, creo yo, ¿no? Porque los chicos van y desarrollan algunas otras áreas y llegan ya a hacer sus tareas y a dormir. Allá les mantienen ocupados. De aquí, en cambio, no se tiene esa costumbre, por un lado. Por otro lado, la parte económica también. Todo es costo, ¿no? Y hoy el asunto económico está bien grave. Pero yo les cuento esta anécdota. Entonces, a los chicos hay que, como objetivo, tiene esta área de educación física de que los niños creen ya un hábito alimenticio saludable y que puedan utilizar adecuadamente su tiempo libre. Y no metido en la televisión, en el WhatsApp. Ahora, ¿qué niño no tiene celular, digo yo? Y ahora no sé cuántos niños les regalaron un celular nuevo a los papás en esas Navidades. Y hoy vemos que los chicos, los niños ahora son pero pilísimas. A veces cuando coge mi celular, mi nieto, él ya sabe entrar, no sé, ya sabe cerrar, coge y está. Hoy son ya muy hábiles en este aspecto. Bien. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna reflexión sobre esto? Por favor. ¿Alguien? Doctor, de todo esto de lo que usted está hablando, también no diría que va un poquito las costumbres y todo esto desde el hogar y nosotros partir después como docentes. Claro. Por eso no se olviden que yo siempre he dicho que, perdón, aquí está el eje integrador del área de educación física, está el perfil de salida, están los objetivos, pero siempre hay que hacer un diagnóstico. Sobre esa base, por ejemplo, para esto, ¿qué tipo de niño debo yo tener para desarrollar todo esto? Entonces, recuerdo yo, recuerden siempre que, no sé si le conversaba con usted, ustedes para ingresar al instituto desarrollaron unos exámenes de ingreso o no, ¿sí o no? Desarrollaron. Esa es información sustancial para saber qué tipo de estudiantes tengo yo. Entonces, sobre esa base tengo que montar la estrategia y el método y la técnica didáctica adecuada. Entonces, indudablemente que habrán chicos, claro,
¿quiénes van ¿quiénes van a la educación pública? Normalmente las personas que no tienen la capacidad para ponerle a los chicos en una institución privada, pues, porque le cuesta mucho, pues. Entonces, normalmente, diría yo, sin minimizar ni ser peyorativo, pero va de clase media a baja. Entonces, ustedes pueden ya un poco contextualizar qué tipo de niños van. ¿Sí? Aquellos que están Claro, trabajando. pero, Sí, perdón que le corto, siga, dígame. pero viendo desde dos puntos de vista, porque por ejemplo, digamos así, cuando van niños de clase media, siento que a mí es más factible trabajar con ellos y se lo hablo Ajá, por experiencia, ajá. porque ellos tienen la mente como que el hecho de que ellos vienen a aprender y por el hecho mismo que no tienen, respetan mucho a los docentes. Entonces me pasó que cuando di clases en un colegio pensionado, yo no podía mandar mucho porque una vez un papito me dijo, yo le estoy pagando para que usted haga esto. Claro. Entonces en sí no podemos manejar porque digamos, muy bien, tienen en la mente, como decir, por el hecho de que yo estoy pagando algo, nosotros no podemos corregir, no podemos enseñar y sobre todo disciplinar. No quieren asumir la responsabilidad. Claro, entonces, Exacto, es por eso que le ya, indicaba, creo que eso viene desde un hogar, porque también me ha pasado exactamente. niños que sí podrán tener el mil dinero y todo, pero respetan el hecho de ser docente, el hecho de eso. Por ¿Qué- eso digo, viene mucha inculcación desde los padres con, en cómo se les va formando a los niños. ya, con esta lógica o con esta reflexión, ¿qué podemos determinar? Que la mayoría de estudiantes que vienen de un hogar de nivel bajo, ¿no es cierto? No tienen los prerequisitos indispensables o necesarios para desarrollar este currículum, que es más fácil con niños que vienen de un hogar de nivel medio. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Hay que explotar a quienes tienen deficiencia, en este caso, los niños de clase baja. Entonces, ¿cómo cambiar el pensamiento de los padres a través de los niños? Entonces, el esfuerzo, bueno, el niño nivel medio cumple, está perfecto, no hay problema, como que no es que no sea importante, pero como que ellos no necesitan mucho, pero sí necesitan los niños de nivel de clase media, y ahí ya nos metemos a un análisis sociológico que definitivamente la educación es desarrollo. Y si no educamos a esos niños, a esas generaciones de esos niveles, sin ser previativos, repito, no vamos a desarrollar la sociedad. Y es muy difícil. Entonces, nuestra atención tiene que ser a esos niños de esos niveles de clase baja, para que cambien el chip, como se dice vulgarmente, y ellos hagan cambiar a sus padres. Yo les digo, bueno, todos los del nivel del colegio militar que cuando pasé de rector son de clase media, pero ellos me exigían a los padres. Recuerdan que les conversé sobre el asunto del almuerzo, pero yo también les exigía y llegaron a comprender a través de esa escuela para padres que les invité y a través de los chicos yo les incentivaba y los chicos le obligaban a que los padres vayan porque era parte de, pues, porque hay una trilogía en la educación, el ministerio, la institución educativa y los padres de familia. Porque así no quieren entender, por más que paguen los papás, tienen que entender que son parte de la formación de los niños en casa. En casa. Yo a los niños les enseñaba a comer. Y el niño iba allá a la casa y le decía, papá, esto aprendí a comer bien.
Entonces los padres se impactaban y poco a poco les fui sumando hasta que los padres de familia, les comento una anécdota también dentro de esto, se quedaron 70 estudiantes de los diferentes niveles, como era antes, como se llama, se quedaron para exámenes aplazados. 70 en el colegio. Y todos quejumbrosos, lloraban, ahí sí los papacitos, ¿y por qué? Que mi hijito y bla, bla, bla. ¿Sabe qué hice yo? Les convoqué a los 70 chicos, yo me reuní con los 70 chicos de los diferentes niveles y les obligué a que vengan con los padres de familia, papá y mamá. Y llegaron. Y les dije que yo no les voy a regalar una milésima de punto, que los chicos se van a ganar. Y para ello planifiqué clases durante una semana para que vuelvan a dar la evaluación. Y les dije a los padres, ustedes son parte de esto. Hagan un horario junto a su hijo, de qué hora a qué hora estudia, viene a clases acá, de noche hasta cuándo, el almuerzo. Les hice planificar a todos. Salieron llorando los tres, papá, mamá e hijo. Mire, cuando se involucra. Y hay que involucrarle a los padres como corresponsabilidad. Yo les decía ahí en la reunión a los hijos que deben agradecer a esos padres que le están manteniendo y educando en el colegio. Ellos trabajan por educarles. Y a los padres les dije que también tienen que hacerles ver a los hijos que están haciendo. Bueno, salieron llorando los tres. Todos pasaron, menos uno, que claro, tenía un hogar disfuncional, salado. Solo se quedó uno. Y claro, a mí me cuestionaron en el Ministerio Provincial de Educación que sí, que por qué, que cómo, no. Yo dije, yo aquí no estoy para hacer perder el año, aquí yo estoy para formarles especialmente. Entonces, miren, hay visiones que hay cómo hacerlo, que muchas veces uno tiene que romper paradigmas, romper pensamientos. Y hoy con esta pandemia, estimadas y estimados estudiantes, nos está diciendo que repensemos. Hay que reinventarse, ese es el término que están utilizando ahora. Reinventémonos.